Pues ya estamos en el aire. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo aquí a la Escuela Filosofía Viva, de momento Escuela Online, ya sabéis, las personas que nos seguís. Hoy tenemos de nuevo, seguimos con esta nueva sección, que es prácticamente nueva, si lo recordáis, de gente inspiradora, gente que nos inspira a nosotras, a nosotros, para llevar a cabo este proyecto y en nuestras vidas cotidianas también, porque esto no es solo una cuestión profesional, es una cuestión vital. Entonces, en la primera entrevista, como recordáis, era el maestro de Qigong, José Sarto, que fue una entrevista maravillosa, y hoy tenemos aquí una invitada fantástica y maravillosa también, que es un proyecto que también nos ha inspirado a nosotros mucho, que visitamos con frecuencia en YouTube, en la web, en las redes, en fin. Ella es Soledad Davis. Bienvenida. Gracias por haber venido y por haber accedido a esta entrevista, Bien, Sole. un placer, Xavi, por la invitación, un placer estar acá y conversar por tantos temas que nos apasionan y nos inspiran a ambos, ¿no? Así que Sí, muchas gracias. exactamente, sí, sí, sí. Además, se lo decía ahora antes, como estaba hablando un poquito antes de la entrevista, le he dicho que se nota la luz que tienes, ¿no? Que estás radiante, tenéis que saber que Sole es la coordinadora de Psicocimática, es un proyecto que nos puedes presentar si quieres ahora, que es un proyecto súper activo y que está ahora mismo como en ebullición, no sé, hay una actividad tremenda en ese proyecto. Entonces, yo para entrar ya en materia, a mí me gustaría antes de todo, y no es antes, porque no es un antes, es ya entrar directamente, porque nosotros somos lo que hacemos también, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito por encima, de la forma que más te apetezca, tu camino, qué te ha traído a donde estás ahora y qué te hace quedarte donde estás ahora. La filosofía, la astrología, la espiritualidad, todo esto que tú tocas. Mm, Vale, qué difícil. A ver, ¿cuál es el punto de inicio de todo esto? Que no se puede, bueno, puedo separar varios eventos de mi vida, digamos, siempre estuve conectada con lo que podemos llamar misterioso, ¿no? Como siempre la percepción de que había algo más en la vida, más allá de lo que parecieran contarme, lo que estaba aprendiendo, de qué se trata la vida, siempre estuvo muy presente. A mis 20, quizás más ligado a la poesía, a la música, también me dediqué a organizar eventos de poesía, y sobre todo de poesía joven, o sea, jóvenes poetas, ¿no? También de divulgación de música. Lo que me ha movido es aquello que me inspira divulgarlo, ¿no? Muy jupiteriano, diríamos, desde el lenguaje astrológico. Eh, entonces, siempre eso me motivó mucho, ¿no? Después llegué a la astrología, estudié astrología, y algo, digamos, encontré en la astrología algo que estuvo muy presente en mi búsqueda en general, que tenía, bueno, ligado a esto que contaba de la poesía, de cómo vivir en estado de inspiración de alguna manera, ¿no? Eso que yo percibía como la experiencia poética, podemos decir, en la experiencia de inspiración justamente, eh, cómo llevarlo a mi vida, ¿no? De una práctica. Y que quizás eso me quedaba descolgado en la poesía, que eran como raptos, ¿no? De inspiración. Y en la astrología realmente encontré una cosmovisión inclusive y una manera práctica de llevar esto en la vida cotidiana, ¿no? Es una percepción que para mí tiene que ver con percibir que hay algo más allá, ¿no? Y que eso está manifestándose momento a momento, además, ¿no? Y bueno, de ahí también ir limpiando la mirada, podríamos decir. Bueno, eso en cuanto a mí. Después respecto al proyecto, y un poco surgió así también haciendo entrevistas a personas que me inspiraban, que me parecían interesantes y que realmente me parecía que es importante que esas voces se conozcan, ¿no? Que esas temáticas se conozcan. Así que empecé, bueno, yo estaba estudiando con Richard Tarnas en ese momento, y le propuse también de traducir un curso. También estaba pensando, bueno, yo en ese momento me estaba también yendo de Argentina, bueno, un poco momentos así de transiciones, pero estaba pensando también en llevarlo allá. Bueno, finalmente accedió también a traducir un curso de él. Paralelamente se abrieron propuestas de entrevistas, ¿no? Con personas que me inspiran también,
Y bueno, como que de ahí se empezó a abrir, 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 y ahí fue como tener que decidir quedarme, ¿no? No fue planeado, como diciendo, bueno, tengo una idea, a ver cómo la planteo, hago un estudio, un plan de acción, se fue dando mucho todo sobre la marcha, y fue como, bueno, algo está pasando aquí, ¿qué hago? ¿No? Este es el momento, en ese momento era, bueno, o acá aprieto escape y digo, no pasó nada, o vamos con todas, ¿no? Y bueno, decidí ir y decidir sostener, ¿no? Como que en lo personal, y sobre todo más o menos en todos los febreros, en las épocas acuarianas, yo tenía en insight que mmm, allá venía divulgando, pero como que tendía a cambiar ciertos proyectos, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora por aquí, ahora por allá, Ajá. y quizás aquí el desafío fue quedarme, ¿no? Como decía, bueno, ¿qué decir? Bueno, no fue algo natural, ¿no? Realmente fue como sostener y realmente, además de lo hermoso de poder estar compartiendo estas temáticas a nivel personal, es de un aprendizaje inmenso, inmenso, inmenso. Así que aquí estamos. ¿Qué te hizo, qué crees que te hizo, o hubo algún elemento muy consciente en la decisión, en el sentido bueno, lo veo clarísimo, o hubo un elemento de riesgo, supongo que un poco de todo, ¿no? Pero ¿qué crees que es lo que te dio el mayor empuje? Eh, Ver que algo estaba pasando con las aperturas que estaban surgiendo, como que yo proponía algo y personas que en principio yo las pensaba como muy, muy lejanas e inaccesibles, y eso tan inaccesible que pensaba que era, realmente se estaba abriendo y me daba la sensación de que hay algo aquí, ¿no? Algo está pasando que sí, que va. Fue mucho a través del feedback lo que me ayudó al empujón, y después ver la receptividad que empezó a tener el proyecto de la gente en general, es lo que también cuando aparecían los obstáculos es lo que siempre me motivó a sostener, ¿no? Ver eh, que había una buena receptividad, ¿no? Que divulgar un determinado mensaje, este mensaje que estamos divulgando, tenía un sentido, digamos, más allá de mí y mis obstáculos, digamos. Claro. Sí. Y entonces, claro, porque el proyecto es como muy amplio, ¿no? Yo veo psicocimática, que es tu proyecto, hay web y hay canal de YouTube también, lo pondremos por aquí arriba para que podáis pincharlo y acceder a él. Em, bueno, o sea, sí que me gustaría que explicaras un poco de qué va, ¿sabes? Pero que también que dejaras un poquito de misterio ahí para que la gente tuviera curiosidad, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Sí, no sé si es muy complicado lo que te pido. No sé si está complicado, porque hay una parte de psicosimática, que es el nombre del proyecto, que es misterioso para mí también, ¿no? Que yo también lo voy descubriendo, ¿no? Junto con lo mismo que va sucediendo con el proyecto, junto con las personas que también se van sumando y van aportando su creatividad y van modificando quizás inclusive ideas previas que yo tenía, ¿no? Pero bueno, básicamente es una plataforma educativa en donde tenemos cursos, formaciones y seminarios, tanto o sea, formativos como de capacitación continua, ¿no? Entonces está para quienes quieren especializarse o técnicas avanzadas, y siempre en torno a, bueno, lo que tiene que ver con el pensamiento simbólico, pero que aquí entregamos la astrología, integramos la simbología, la filosofía y la conciencia, que es un término muy amplio, pero un poco integra justamente esto, ¿no? La filosofía, la simbología, las corrientes místicas, el estudio del esoterismo, y la psicología de corriente arquetipal transpersonal, ¿no? Entonces ese mix que yo lo percibo de manera muy entretejida, ¿no? Me parece que también en nuestra época lo transdisciplinario hay que, hay que meterle, ¿no? Hay que tender puentes entre disciplinas que dialoguen, ¿no? Entonces lo transdisciplinario me parece muy interesante. Pero bueno, yo podría describir esas líneas, esas tres líneas principales, que tienen que ver con la parte más psicológica, la parte astrológica y la parte filosófica y de conciencia, ¿no? Y de ahí, bueno, cursos y también la parte de divulgación, de entrevistas y de charlas abiertas también. Un poco de todo eso van a encontrar. Sí. Yo lo veo como una cosa, le llamaría, no sé, integral, ¿no? Pero porque sí que es muy integrador, muy amplio, y al mismo tiempo me he encontrado a personajes que yo también, como tú dices, ¿no? Tenía
casi que idealizados en algún sentido, como Tarnas o Caruti, de una forma tan accesible, ¿sabes? Y de una forma tan cercana. Y eso me ha, me impresionó en su momento, pero dije, "Hostia, es que es posible hacer algo así. Hoy en día podemos hacer algo así. Porque hace 10 años esto no era, ni siquiera era pensable, al menos para mí. Sí, o implicaba muchas más cosas, como te decía recién, digamos que un punto de partida tuvo que ver también, bueno, con mis primeros estudios con Eugenio, después con Richard, como te decía, ¿no? Como la posibilidad de invitar a Richard a Argentina presencialmente, que fue como la primera idea, Claro. implicaba inclusive en términos económicos algo mucho más grande, ¿no? Entonces me parece que facilita la posibilidad de la educación online, también acerca puntos que antes son distantes, ¿no? La posibilidad de estudiar con Richard Tarnas o con Rupert Sheldrake, digamos, son personajes que quizás parecían muy lejanos, poder tener una conversación con ellos y de repente se empieza a posibilitar, ¿no? De hecho, yo he hablado mucho con ellos, en donde, sobre todo porque como requiere traducción determinados cursos, se hacen grabaciones con ellos de los cursos, pero luego es fundamental, aunque sea proponer algunas clases que sean en vivo para poder posibilitar justamente esa conexión. Es como, bueno, podemos leer y ver un montón de videos de Rupert Sheldrake, pero creo que lo valioso también es poder hacer esa conexión, ¿no? con ellos, que son referentes para muchos de nosotros, ¿no? Digamos, para mí Rupert Sheldrake, yo me acuerdo de cuando era, no sé si adolescente inclusive, ver sus videos con David Bond, con Krishnamurti, o sea, videos de culto en donde realmente pioneros en la unión de ciencia y espiritualidad, ¿no? Que son dos epistemologías distintas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo las acercamos de manera que no estén en veredas diferentes, ¿no? Que cada cual reconozca su lugar, su función, pero al mismo tiempo jueguen en equipo, ¿no? Esto de lo transdisciplinario que hablábamos. Exacto. Entonces también mi experiencia, no sé, yo tengo como la sensación, yo soy de Patagonia, Argentina, del sur, como vamos a decir, como del fin del mundo, ¿no? Entonces, como escribiendo, digamos, contactándome, bueno, con Richard fui alumna, teníamos una conexión previa, pero eh, que también la accesibilidad de estos personajes que los veía como muy lejanos, ante una desconocida del fin del mundo, ¿no? Como que ahí eso, digo, esto es significativo, digamos, porque siendo tan referentes, que se hayan abierto, ¿no? Bueno, con tanta apertura, con tanta humildad, con la confianza, respecto a alguien que no conocían, ¿no? Entonces, como eso para mí me honra, me emociona, me conmueve muchísimo, ¿no? Sí. Sí, realmente es una de las cosas que más impresiona a primera vista de psicocimática, ¿no? Al menos cuando vi Rupert Sheldrake también dije, ¡hola! Te ha unido, ¿no? Como decimos aquí en Cataluña. Sí, 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 sí. Pero luego, luego digo, bueno, pues son personas y personas que se prestan bueno, a ser Sí, accesibles, ¿no? sí, 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 lo cual implicó también acercarme a estas entrevistas temblando, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Las Porque claro, primeras, eso estaba, eso estaba. solo las primeras o sigues temblando cuando entrevistas a alguien? Menos, mi cuerpo se va acostumbrando, se va acostumbrando, pero la exposición y me sigue costando, sobre todo exponerme hablando inglés, bueno, y los nervios de personas que se me presentan como grandes autoridades y de repente me encuentro con que son pares luego, ¿no? Claro, Entonces se va desarmando muchas ideas previas, claro. pero bueno, ahí está también el coraje, ¿no? De ir. Sí, el coraje de ir y luego el ir detectando cómo el cuerpo se va acostumbrando a eso, ¿no? Como el propio cuerpo puede empezar a tolerar Sí, esos grandes monstruos y tenerlos como ya no ideales, sino como personas, ¿no? sí, Como padres, has dicho tú. sí. Oye, una cosa, para entrar un poco, ¿te apetece hablar de astrología? Sí, claro, me encanta hablar de astrología. Vale, ok. Es la primera vez que hablamos de astrología en Filosofía Viva, Mm. en esta escuela, pero es algo que nosotros tocamos también. Entonces, plenamente estamos ahí también. ¿Qué podrías decirle, o qué le sueles decir tú a las personas que se declaran escépticas ante la astrología, así a primera vista,
Escépticas en el sentido de desconfiadas, ¿vale? No en el término, es lo que quiere decir escéptico realmente, ¿no? Que quiere decir buscador, ¿no? Que precisamente un escéptico es alguien que busca. Sino en el sentido de, bueno, este prejuicio tan grande que hay, y que es normal también que lo haya, ¿no? Y que lo hemos vivido. ¿Qué pasa con la astrología? ¿Qué le podrías decir tú a una persona que te mostrara, o qué le dices tú cuando te muestran desconfianza? Sinceramente, ante el escepticismo de la astrología, respecto a la astrología del otro, es ok, no pasa nada si alguien no quiere la astrología, ¿no? Mi primera respuesta desde ahí, ahora, eso en lo personal. Ahora, ampliando un poco la pregunta, digo, porque mi interés no es convencer a nadie, pero yo creo que cuando estas personas se disponen a una lectura de carta natal, algo pasa. No ya tanto explicar de la astrología o teóricamente, es miremos la carta natal, ¿no? Y ahí algo me ha pasado inclusive, ¿no? De personas, o de escuchar esa historia, ¿no? Más allá de que sean experiencias directas o no, que me las hayan contado que eran escépticos hasta que se hicieron una carta natal, ¿no? Y algo ahí, aún quizás sin seguir, sin entenderlo, pero hay algo aquí, ¿no? Que no lo entiendo, pero evidentemente algo de esto funciona, vamos a decir, ¿no? Porque ahí también nos podemos adentrar inclusive a los aspectos más filosóficos de la astrología, en el sentido que excede la carta natal, porque no solamente son técnicas de interpretación de carta natal o horoscópicas, vamos a decir, porque hay distintas ramas que no requieren de una carta natal como la conocemos, digamos, hay cartas horarias, pero también, sobre todo en la historia de la astrología, desde que se sistematizó en el periodo helénico hasta el Renacimiento, en donde las disciplinas estaban mucho más integradas, realmente la astrología también describía un mecanismo de la realidad, ¿no? Era cosmológico también, no solamente una cuestión técnica, ¿no? Entonces, inclusive la reflexión sobre la relación con el destino, con aquello que llamamos misterioso, de por qué pasan las cosas que nos pasan. Digamos, hay reflexiones muy profundas sobre la naturaleza del ser humano como parte de la naturaleza, como parte del cosmos, bueno, que a mí me convocan muchísimo esta investigación, ¿no? Entonces ahí también, más allá de la carta natal, esto que parece como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Que parece que funciona, creo que también tiene que ver con estas bases que explican un mecanismo de la realidad, la cual incluye dimensiones de la realidad que no podemos percibir con los sentidos físicos, podríamos decir, que son los que hoy el paradigma cientificista, materialista, niega, ¿no? Todo aquello que no podemos ver y tocar, por decir, ¿no? Muy a grosso modo. Entonces, estas como visiones previas donde la astrología se sistematiza, realmente la visión del mundo integraba otras dimensiones, ¿no? Entonces, me parece que traer estas reflexiones a la actualidad son importantes también. Pero bueno, sin irme tanto, lo invitaría a una carta natal, a hacer una lectura de carta natal. A mí lo que me gusta, lo que me fascina también como filósofo, ¿no? Es que en astrología en realidad tienes que partir de no saber quién eres, ¿no? Porque si vas con la idea de que ya sabes quién eres, ¿no? Entonces, ¿no? O crees que la astrología te da un golpe en ese sentido, la lectura de la carta, ¿no? Tú vas a leerte una carta y tú tienes claro quién eres, ¿no? A priori, o crees que lo tienes claro, y vas a hacer la lectura de carta y te puede dar una hostia, por decir así, ¿no? Es decir, aquí salen otras cosas, ¿no? Y mira que lo puedes conectar con esto y puedes conectarlo con aquello. Entonces, ¿crees que las personas pueden salir impresionadas de ahí en el sentido de decir, hostia, pues no sabía quién soy realmente? ¿Es Sí, algo común esto? súper común, porque me parece que como, digamos, aplicada al autoconocimiento, la astrología es magnífica, o sea, es maravillosa, pero no solamente por lo que cuentas, sino también muchas experiencias de que por ahí no por un tema de confrontación, ¿no? Por ejemplo, un trabajo de luz y sombra, de uno enterarse o que se revele que uno es más de lo que quizás pensaba que era,
también hay una cuestión que me parece que es importante de abordar en estos temas, que tiene que ver con, en principio, dos percepciones del tiempo muy diferentes. Nuestra percepción de nosotros mismos comúnmente se basa en un tiempo lineal en donde yo me entiendo respecto a quién fui, ¿no? Y de ahí me proyecto un futuro lineal, y la astrología y los tiempos de la experiencia desde el punto de vista astrológico son cíclicos. Las experiencias ciclan también, ¿no? Y nuestra psicología cicla, quienes somos, estamos ciclando, ¿no? Entonces eso ya me parece que, por lo menos en mi experiencia, y lo que intento también transmitir, es que también la experiencia del tiempo cíclico, y esto incorporarlo a nuestra vida cotidiana, y no solo como una cosa de sacarlo del contexto para la consulta astrológica, sino de vuelta como filosofía de vida, la astrología, como práctica cotidiana, como práctica espiritual cotidiana, me animaría a llevarlos ahí. Nos puede revelar mucho, y me parece que también digamos, cambia la idea de quién es uno cuando se percibe el tiempo de manera diferente también. Eso, por un lado. Y lo otro que te quería comentar, personas que quizás no por confrontación con aspectos suyos que no percibía como suyos antes, ¿no? O como partes del propio sistema, ¿no? Porque en principio yo entiendo que lo que uno llama yo es parte de la carta natal, no es toda la carta natal. ¿Mm? No equivalgo toda la carta natal a lo que podríamos llamar el ego, ¿sí? Sino que es parte de ese sistema. Pero muchas personas también vienen con un montón de sensibilidad respecto a sus procesos, a su adentro-afuera, respecto al entorno, a sus relaciones, y cuando hacen una lectura de carta natal les amplifica mucho el sentido, y los calma, en el sentido de que, sí, yo estaba percibiendo que estaba pasando todo esto, y algo de la astrología, de sus tránsitos, de sus ciclos, de sus progresiones, pareciera confirmar esas percepciones, y le amplía el significado, sobre todo cuando uno empieza a ver los ciclos, ¿no? Porque empieza a conectar el momento presente con otros momentos, ¿no? Me parece que esa es eh, otra de las cosas magníficas de la astrología en cuanto a ampliar la conciencia, que es percibir que este instante está pasando dentro de un ciclo, que tiene sentido dentro de un orden más grande, que es el ciclo, este instante. No está desconectado de todo lo demás, ¿no? Esta idea de que todo está conectado, y que desde los tránsitos, ciclos, progresiones podemos ver precisamente con qué momentos estuvo conectado, eso muchas veces amplía el significado del presente, ¿no? Claro, esto es tremendo, porque realmente estamos diciendo algo parecido a que a través de la astrología podemos encontrar sentido a lo que ocurre, personal, colectivamente, porque no solo hablamos del yo, sino de todo el entramado de vínculos, ¿no? al que pertenece el yo, o que es el yo también es eso. Pero, claro, a mí me da que puede aportar muchas cosas a la vida de una persona, pero me gustaría que habláramos un poco de lo que puede aportarnos también socialmente, políticamente, educacionalmente, em, terapéuticamente. Bueno, terapéuticamente ya puede quedar un poco claro, ¿no? Porque hoy en día quien no haya pasado por una depresión casi que no ha vivido en una ciudad, ¿no? En este mundo. Perdón. Pero la depresión es la falta de sentido, ¿no? No le damos sentido a la vida. Entonces, creo que yo, al menos personalmente, la astrología me está dando un sentido del sentido de mi vida en el entramado vital. Y eso creo que ya es muy terapéutico. Y luego hablamos del cuerpo, si quieres, porque también va el cuerpo la cosa. Pero en el sentido social, en el sentido educacional, ¿cómo ves ahí la importancia de la astrología? ¿Crees que tiene importancia? ¿Crees que podría aportar algo importante? Totalmente, totalmente. Déjame hacer un comentario primero respecto a lo que decís del significado, porque me parece que la cuestión del significado es justamente el punto de inflexión en lo que respecta a la astrología psicológica, si se quiere, o psicoespiritual, que tiene que ver todo con el significado, en donde el análisis de la carta natal, del destino, de los tránsitos, están orientados
a obtener un mayor significado, y cuando nos metemos en la cuestión del significado, nos metemos profundamente en cuestiones espirituales también, y de religar, justamente, en donde es el significado algo que religa eh, cielo, tierra, lo desconocido y lo ahora conocido, y muchos otros ejemplos que podríamos nombrar. Pero bueno, quería enfatizar esa cuestión del significado que me parece súper importante. Y respecto a lo que preguntas de la educación, sabes que hace unos años tuve una posibilidad que me encantó y que me encantaría repetir, que fue dar una charla sobre astrología a chicos del colegio, de los últimos años del colegio antes de ir a la universidad, y fue fascinante porque estaban tan al tanto, chicos tan hambrientos de todo esto. Hasta ellos me empezaron a hablar de física cuántica, me acuerdo, yo la flipaba. Me encantó, me encantó. Pero me parece que es importante porque el estudio de la astrología recién te nombraba, ¿no? Como que las cuestiones epistemológicas también. Dentro, digamos, la cosmovisión astrológica de por sí ya cuestiona el paradigma moderno actual materialista fragmentario, ¿no? Entonces me parece que aprender lenguajes como la astrología, visiones del mundo como la astrología, ya nos modifica todo un marco desde el cual entendemos la realidad a nosotros mismos, que es muy profundo, más allá que después seas astrólogo, te dediques a la consultoría astrológica o no. Claro, Como visión del mundo, me parece súper importante. porque es algo que afecta a nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta, eso que llamamos paradigma epistemológico, que en realidad es una forma de entender al ser humano dentro del entramado natural, nos afecta a nuestra vida cotidiana. Y, y una modificación de ese paradigma, de lo que llamamos paradigma, con esa palabra es igual, ¿no? Como lo llamemos, afectará a nuestra vida cotidiana también. Claro, claro. Entonces, para mí hay una cuestión educativa muy profunda que tiene que ver con aprender a nuevas maneras de percibir la realidad, desde la cuestión temporal, ¿no? Desde la cuestión también de que hay mucho más de lo que nuestros ojos perciben, ¿no? A muchos niveles es un aprendizaje muy profundo, ¿no? Si después entendemos la educación como lo que sucede en las instituciones y universidades, bueno, que se están abriendo también a estos estudios cada vez más. Hay universidades con programas muy, muy serios sobre astrología, bueno, sobre psicología, inclusive psicología transpersonal, sobre esoterismo, que realmente me parece que está bueno, ¿no? Sobre todo hablábamos poco antes de comenzar la grabación de la entrevista, de que son temáticas que han sido muy relegadas por el mundo académico, por superstición, porque son pensamiento mágico, y por el otro lado tenemos el New Ageismo, que quizás aborda estas temáticas, pero quizás sin rigor, ¿no? Claro. Entonces, que nuevas miradas sobre estas temáticas, pero aportando rigor, aparezcan, y con rigor no me refiero a erradicar su parte misteriosa, ¿no? Su aspecto misterioso, todo lo contrario, ¿no? Reconociendo los límites. Bueno, a mí me gusta mucho, esas miradas. Entonces, bueno, hay una cuestión educativa que tiene que ver con educarnos como seres humanos desde otro lugar, educar nuestras mentes, desde otro lugar, y en cuestiones sociales, políticas, bueno, también desde la filosofía se ha planteado, ¿no? De que la paz de la sociedad se iba a mantener siempre y cuando esté en armonía con las revoluciones de los cielos, ¿no? Entonces realmente políticamente, y bueno, y todos los reyes, y esto seguramente pasa hoy en día, tenían su astrólogo. Claro. Esto sucede hoy en día, digamos, también, aunque no se diga. Pero esta cuestión de la armonía respecto al cielo y la tierra a nivel individual es lo mismo que también a nivel colectivo social, ¿no? Cómo mantenernos en armonía es lo que logrará la paz a nivel individual y social, ¿no? Porque nos trae entendimientos, digamos. Creo que la astrología, sobre todo en los últimos 2, 3 años, y la astrología mundana,
en particular ha tomado una gran relevancia a partir de toda la crisis mundial que estamos viviendo, y los ciclos de Saturno-Plutón, de Saturno-Júpiter, digamos, trajeron mucho entendimiento también a comprender estos ciclos y ver cuándo esto estuvo pasando en otros momentos, ¿no? Bueno, sí, creo que es un gran aporte. Me parece que la astrología, además, es muy versátil en el sentido que se puede aplicar a muchas cosas, desde la meteorología hasta la psicología, digamos, ¿no? Porque las engloba, Claro, es porque que también se plantea como paradigma. lo engloba todo realmente, ¿no? Engloba una nueva visión una visión distinta, ¿no? De la que hemos heredado, de nuestra posición en el mundo. Y me da a mí que una de las grandes frustraciones de nuestras vidas, del paso de la niñez a la adolescencia, por decir así, ¿no? Claro, yo me siento una persona que se dedica a la educación, ¿no? Entonces, estas cosas se me ocurren. Una de las grandes fábricas de frustración, digamos, es la asimilación de este paradigma materialista a medida que vamos creciendo, porque se acaba la magia de la vida, digamos, ¿no? Y no solo se acaba la magia de la infancia, sino que el mundo pierde su magia, digamos, y su misterio. Y a mí me da que es una forma de que los niños no pierdan ese sentido del misterio, ¿no? El aprendizaje de la astrología, porque incluso los adultos vamos a la astrología, muchos de nosotros también, porque realmente a mí me da aire sentir que hay misterio y que el sentido está más allá de lo que yo puedo poner de mi cabeza, ¿no? El significado está más allá, también está en el cosmos. Entonces, en ese sentido, para mí, educacionalmente es tremendo, ¿no? Claro. Pero más allá, para avanzar un poquito, si te parece, em, Te sigo. ¿vale? Damos un paso más, ¿no? ¿Cómo encontrar, o sea, cómo te lo diría esto? ¿Cómo describirías, si se puede, si tú crees que se puede, porque yo no sé si se puede, la astrología como camino espiritual? Sí. Bueno, como nombraba recién, yo percibo la astrología como una práctica espiritual, ¿sí? Como un camino espiritual, justamente porque lo espiritual eh, lo percibo como de poder, de alguna manera, ir percibiendo la conexión, cómo está religado, cómo está conectado lo particular con lo universal, constantemente, ¿no? Y esto es más allá de la consulta astrológica, ¿no? Esto está aplicado a nuestra vida cotidiana, de ver cómo nuestros acontecimientos momento a momento están universalmente linkeados, ¿no? Enlazados, entretejidos, ¿no? No solamente a nivel vertical, sino horizontal, digamos, lo que sucede en nuestras relaciones, lo que hablábamos hace un rato, me parece que esta concepción de religar, que sucede en el significado justamente, ¿no? Como algo que emerge el significado cuando se religa cielo-tierra, es esa práctica espiritual de percibir, de ir en armonía, en sintonía con la música de las esferas, ¿no? Como en sintonía con este orden trascendente, ¿no? Descubrir, para mí, la astrología también me dio mucha confianza en ese sentido, de confiar de que hay un orden por más que yo no lo entienda, ¿no? Que el significado no significa estar entendiendo todo el tiempo, ¿no? Pero saber que eso algún sentido, aunque yo no lo comprenda, tiene, ¿no? Y que después eventualmente se va revelando según sea necesario, ¿no? Para cada caso particular. Pero en ese sentido implica un tipo de percepción que muchas tradiciones esotéricas, hablando en términos de imaginación, en términos de percepción y pensamiento simbólico, han desarrollado, ¿no? Que la espiritualidad, percibir la dimensión espiritual, de alguna manera, implica otro modo de conocimiento, el cual está implicado en la astrología, entendiéndola también como esta práctica espiritual y como par de todo un linaje esotérico, hermético también, ¿no? Entonces me parece que estas formas contemplativas de la astrología son las que la hacen una práctica espiritual, psicoespiritual, diferenciada también de una astrología meramente técnica, ¿no?
No sé si me expliqué, si se entendió. Yo encantado. Porque yo relaciono esto que decías, lo primero que has dicho, casi que la primera palabra que has dicho cuando te he hecho esa pregunta es percepción. Mm, Y, y a mí una de las cosas que me hizo quedarme en la astrología, ¿no? Bueno, no llevo casi nada, llevo muy poco tiempo, pero una de las cosas que me sigue fascinando es que es corporal, o sea, es una percepción que va al cuerpo también. ujú, Entonces, em, tú ¿podrías explicar cómo está relacionada la astrología con el cuerpo? ujú. Sí, eh, Vale, porque creo que la astrología, de vuelta, como visión del mundo, inclusive como, de alguna manera, sistematización simbólica de la realidad misma, no excluye el cuerpo. Como no excluye los acontecimientos concretos con quienes nos relacionamos, lo que nos sucede, ¿no? Hay una conexión. Yo empezaría por cuestionar por qué, en principio, dejamos el cuerpo fuera cuando pensamos en astrología, como si el cielo estuviese ahí arriba y nosotros abajo. En realidad, mi percepción de la astrología es más de que estamos dentro, ¿no? Entonces, dentro está contenido el cuerpo y realmente la astrología en la universidad, en el Renacimiento, bueno, no, con el surgimiento de las universidades, se enseñaba dentro de la carrera de medicina, digamos, porque la medicina tradicional utilizaba la astrología y el médico era astrólogo, relacionando los temperamentos, los humores a los elementos, a las estaciones, utilizando las cartas natales, los horóscopos para regular los temperamentos, y la idea de salud de este momento era justamente la armonía entre el cielo y la tierra. Y ese era el sentido profundo de lo terapéutico, ese religar, ¿no? Entonces, desde ahí claramente veo que está integrado el cuerpo. Yo en todo caso enfocaría a por qué lo dejamos afuera en primer lugar, porque también incluye el cuerpo. Obvio que lo incluye, no está separado. ¿Por qué separamos claro. nuestra psicología, nuestras ideas de las sensaciones? Por ejemplo, nuestras ideas sobre las cosas no están separadas de cómo las sentimos, así de que cómo sentimos con el cuerpo no está separado de cómo pensamos, ¿no? Pero sin embargo sí que es bastante lo normal cuando pensamos en astrología, creo, de alguna manera dejamos el cuerpo afuera, como que es algo que sucede a nivel psicológico y por alguna razón dentro de lo psicológico excluimos el cuerpo, que me parece que ya es una cuestión Es otra, claro. cultural, paradigmática y todo esto, ¿no? Que venimos hablando, pero yo lo percibo totalmente integrado, en el sentido que si yo estoy enojada o estoy furiosa o lo que sea, estoy sintiendo Marte. Ahí está. Eh, y eso lo estoy sintiendo en mi cuerpo, por ejemplo. No es solamente una cuestión mental, realmente cuando nos adentramos también en un paradigma simbólico, en un cosmos simbólico, eh, es recordar que también tiene una mirada integradora en este sentido, ¿no? Que el símbolo es multidimensional y multivalente, ¿no? En principio. Entonces eso implica la integración simultánea, ¿no? de distintos aspectos que pueden ser diferentes entre sí, pero que los reúne, ¿no? Una misma cualidad. Entonces, la experiencia marciana tiene un tipo de postura, tiene una sensación, tiene un tipo de pensamiento, acontecimientos concretos. Sí, porque a veces, aparte de que, para cerrar lo del dualismo, ¿no? De que nos vivimos, que siempre estamos, parece que a la bronca entre lo que pensamos y lo que sentimos, y entre la mente y el cuerpo y todas estas cosas que ya estamos viendo que no es así, pero que el sentido común se ha instalado tanto en ese sentido común, en el común de las personas, que muchas veces hace falta un proceso largo y terapéutico y doloroso para integrar mente y cuerpo. Digamos que son cosas que viven juntas ya, pero las hemos separado tanto, ¿no? Bueno, ahí creo que la contemplación, la meditación, una actitud también eh,
filosófica, me sale decir ahora, pero no sé bien por qué, no sé si es preciso lo que digo, pero implica justamente poder percibir todo eso junto, ¿no? La percepción simbólica me parece que justamente otorga la posibilidad de percibir conectado aquello que en principio percibimos fragmentado, ¿no? Estas ideas de vuelta, insisto, con religar. Bueno, que es de donde viene la Entonces, palabra. Claro. en un paradigma, en una cultura, en un tipo de mente que está valorado, que tiende a fragmentar continuamente, un lenguaje, una filosofía que nos invite a continuamente religar, y con esto no digo a poner todo junto, ¿no? Porque que es todo lo mismo, que sería el otro extremo. Tampoco, ¿no? Distinguir sin fragmentar. eh, Bueno, es poner un orden, pero no juntarlo todo, ¿no? Astrológicamente sería virgiano, ¿no? Sería Virgo. sí, y yo soy Sol Mercurio en Virgo. Por eso digo estas cosas. Y no otras. Exacto. Ese me ha gustado. Sí. También otra cuestión es que desde mi percepción, la psique, ¿no? También entendida como alma, y acá integrando también cosmovisiones clásicas, como el concepto de anima mundi, por ejemplo, es percibir que estamos dentro de la psique. Y la psique no es solamente que sucede dentro de la piel, ¿no? Sino que como explicarle el agua al pez, de alguna manera, ¿no? Y vamos sintonizando con distintas cualidades en resonancia, ¿no? Por resonancia mórfica, vamos a decir. Sí. Eh, resonancia arquetipal. Pero que sí que lo percibo de esta manera, y además de la cuestión psicológica, la astrología percibe un marco en el cual la psique forma parte, ¿no? Que es toda la cuestión más del intelecto, el logos, ¿no? Hay un ordenamiento matemático que subyace, por decir de alguna manera, el orden implicado, ¿no? A nuestra psicología, ¿no? Entonces, desde este sentido, la astrología podríamos decir que trasciende e integra a la psicología, ¿no? Por eso también puede integrar otras disciplinas también, ¿no? Y ahí la importancia de la filosofía también, para recuperarlo dentro del estudio y la práctica astrológica. Eh, pero bueno, sí también recuperar esta mirada que integra la psique. Sole, ¿cómo ves el mundo tú? Ahora mismo. Hoy no es un buen día para que me hagas esa pregunta. ¿Lo es alguna vez? ¿Cómo veo el mundo? ¿En qué sentido? ¿Qué te parece en la deriva? ¿Hacia dónde vamos? Lo que estás viendo ahora mismo, lo que estamos viviendo este último año, por decir así, en plan muy general, ¿qué te despierta y hacia dónde crees que podemos ir? Sí, vale. A mí un poco te decía los obstáculos o desafíos que tuve respecto al proyecto, es también encontrarme con situaciones, que esto tiene que ver con cierta pérdida de idealismo de mi parte, siendo una persona como muy idealista, en donde, bueno, la cuestión de la corrupción, ¿no? Donde, digamos, la corrupción a nivel álmica, si se quiere, ¿no? Digamos, qué pasa en lo profundo muchas veces del alma del ser humano, en mí, en muchos, ¿no? Que nos olvidamos que no nos permite la colaboración, ¿no? En el sentido de que seguimos en paradigmas de competencia en vez de la cooperación, cosas que muchas veces intentamos o que teóricamente divulgamos, ¿no? Pero bueno, me encontré con situaciones que a pesar de tal divulgación, en la práctica cuesta mucho. Claro. Pero bueno, hay creo que cada vez más permeabilidad, ¿no? A otros paradigmas,
pero bueno, implica mucho autoconocimiento y sobre todo el trabajo con la virtud, ¿no? Y el coraje de ir más allá de lo conocido de nuestras conductas. A nivel más, y cómo esto opera también a nivel más colectivo, y aquí me apoyo en la astrología también, realmente me parece que estamos en la cocina de grandes revoluciones tecnológicas, digamos, cuando Plutón también entra a Acuario, que la vez anterior que esto sucedió fue también en el marco de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, digamos, bueno, al revés. Entonces me parece que claramente estamos en los umbrales de una gran revolución que podemos ver, ¿no? A mí hay una parte, yo miro todo con curiosidad, al mismo tiempo que me ocupo de mi parte, ¿no? Ser responsable de que dentro de esto que voy percibiendo, desde qué lugar yo me posiciono, en el sentido que ser responsable de mis propias conductas es lo que yo estoy otorgando este campo colectivo, a este campo, ¿cómo se llama? Mórfico, con otra información, pero eso es a nivel individual, requiere de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Entonces ahí para mí mi llamado tiene que ver con la responsabilidad en cada uno. Eh, pero a nivel más colectivo, en la curiosidad de ver cómo se van encarnando estas cuestiones. Sí veo lo que te digo como estar en el umbral de estas revoluciones y un poco mi temor de terminar en una especie de viviendo Black Mirror, ¿no? Como en el sentido de la más alta tecnología, pero es que psicológicamente no evolucionemos al mismo tiempo que la tecnología sí, ¿no? Y que eso junto, creo que Black Mirror es una serie que lo ilustra de una manera muy escalofriante, ¿no? Entonces, por eso insisto como en la responsabilidad de uno mismo de hacer ese trabajo. Bien, me ha gustado porque hemos llegado sin hablar de ella, pero hemos hablado de la ética, ¿no? En el fondo, que es la asunción de la propia responsabilidad. Y tú crees que, un par de cositas más, ¿vale? ¿Tú crees que una persona a través del encuentro con la astrología, con su propia carta y de la vivencia de su propia carta en la forma más completa posible, uno de los procesos también es el de la asunción de la propia responsabilidad, de los propios actos? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Ujú. Es una gran posibilidad. O sea, yo, por ejemplo, en el programa de astrología, de formación astrológica que damos en psicosimática, hay módulos especiales de historia y filosofía de la astrología para poder justamente meternos en las cuestiones éticas y filosóficas de la práctica, ¿no? Desde sus orígenes hasta la actualidad. No solamente para darle y explorar marcos posibles filosóficos, sobre todo en la actualidad, porque en la antigüedad estaba más dado, si se quiere, eh, pero sobre todo para tocar estos temas en particular, más allá de aprender qué es Aries, qué es Tauro, qué es Géminis, hablar de estos temas que fueron parte importante en la práctica astrológica. Entonces, recuperar estas cuestiones me parece fundamental para que esa invitación sea un poco más fuerte. Claro. Pero después está en cada uno momento a momento, pero que requiere del proceso de autoconocimiento. Solo como a través de conocerme, digamos, el autoconocimiento lo veo como un mediador de este proceso, no es el objetivo del proceso conocerme. Claro. Eh, sino poder ir, digamos, trascender determinadas actitudes, como las que hablábamos, que nos pueden llevar a encarnar y Black Mirror, ¿no? De la responsabilidad de no ir por ahí. Pero bueno, eso está en la elección de cada uno. Bien, bien, Pero bien. que es una invitación, Vamos a lo parar. es. Sí, y una clarificación, ¿no? De las actitudes posibles también que puedes tomar. Sí. Qué bien, Sole. Me gustaría acabar con que nos recomendaras algún texto, libro, no sé, algún material para personas que no se hayan introducido nunca en la astrología, pero que tengan, que a raíz de la conversación que hemos tenido puedan haber tenido algún tipo de curiosidad. Sí. Como para empezar,
estoy mirando ahí porque tengo un par de libros, digo, a ver, Que no le estás podrían preguntando a ser nadie. tantas cosas. Suelo tener dificultades para recomendar un libro para principiantes, Ujú. pero se me ocurren dos para principiantes que son de dos líneas astrológicas muy diferentes, pero que animo a que uno esté al tanto de ambas, porque creo que la integración de ambas es para mí la astrología más actual, que es la mirada más tradicional y la mirada más moderna psicológica. Entonces el primer libro es de introducción a la psicología. Este es un primer buen libro de introducción, es en inglés, a la Ajá. astrología tradicional para la actualidad. Entonces este es un buen libro. Hay un de Benjamin Dike. Él tiene, ay, perdón, Benjamin, el traductor en realidad. Benjamin Dykes. Bueno, este en realidad, este no es una traducción, esta introducción la hizo él, pero él está traduciendo inclusive a autores astrólogos antiguos, y esto está, digamos, las traducciones siempre en la historia de la astrología trajeron grandes inflexiones, ¿no?, en la práctica y en la manera de hacer astrología. Me parece que estamos en un momento de ese calibre. Él tiene, Benjamin Dike tiene otro libro de introducción a la astrología tradicional, que está muy bien, y el de la rama quizás más psicológica, recomiendo los libros de astrología de Vanessa Mayorana y Alejandro Luna, así que estos dos, Vale. tiene volumen 1 y 2, estos dos para empezar, me parece que es una muy buena integración para empezar. Eh, y bueno, y después en realidad muchísimo. Sí que mi estudio es principalmente en inglés, lo único. Eh, pero para empezar estos dos, sí. Bien. Bueno, y Cosmos y Psique me parece que es un libro, es un must Vale. en la actualidad, como si se queda Richard Tarnas, sobre todo para esto que estuvimos hablando en cuestiones epistemológicas. Otro libro hermoso, pero que no desarrolla en particular el lenguaje astrológico como esto, Mercurio, digamos, los planetas, los signos, las casas, pero es el Cosmos arquetipal de Chiron de Grice, Grace, sí. muy hermoso, aparte súper lindo escrito. Los dos en Los dos, Atalanta. tanto Cosmos y Psique, ¿cómo? Los dos están en Atalanta. Eso mismo iba a decir, ambos están editados por Atalanta, hermosa editorial, Famosa. Ujú. y bueno, eso sí. Muy bien, creo que con esto, quien se quiera introducir, ¿no? Y si no, que nos escriban y que nos pidan más opinión, ¿no? Y más. Sí, que como información y libros, soy muy lectora y te tengo, ¿no? Es como el Y cosmos. aclarar, y bueno, y muchos papers también, como te decía, que se está abriendo la astrología en ámbitos académicos, se está viendo también no solamente traducciones, sino mucha investigación también. Entonces se está viendo cada vez más papers, doctorados, en tesis de doctorado, de temas astrológicos, así que eso es bienvenido. Sí que no se integra, está todavía difícil que estas tesis integren interpretación, ¿no? Ajá. Porque esa es justamente la parte más adivinatoria, ¿no? Nos Claro, centramos, entonces las miradas son más o psicológicas o antropológicas o históricas, astronómicas inclusive. históricas pueden Eh, ser también, historia de la astrología. claro, son más históricas, desde distintas miradas, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo estoy estudiando y mis compañeros son desde astrónomos, eh, arqueólogos, astrólogos, psicólogos, hay de todo, ¿no? Pero toda investigación es en relación de las culturas con el cielo. Qué bien, fantástico. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Sole. Vale, un placer, un placer. Sí, para nosotros también. Y Sí, sí, sí. os espero que os haya gustado y que hayáis aprendido, como siempre que hacemos o entrevista, que está la segunda, ¿no? O los vídeos que hacemos aquí también. Os recuerdo, os podéis suscribir, acordaos, Soledad Davis, psicocimática, también os podéis suscribir a su canal. Nos volvemos a ver en el próximo remanso de la filosofía, la próxima entrevista, lo próximo que colguemos por aquí. Muchas gracias, Sole. Encantadísima.
Encantadísima. Nos vemos pronto y espero que o repitamos o nos veamos en otro contexto. Ya me dirás. Gracias. Aquí estamos. Chao. Adiós.